Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y honestamente, ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, estamos hablando de Kanyaman y su, llamémoslo, peculiar explicación sobre el matrimonio. Como saben, Kanyaman es una de esas figuras públicas que generan pasiones, ya sea por su carisma en pantalla, su estilo de vida o como ahora, por sus declaraciones. Y esta vez, parece que se ha superado a sí mismo. Hemos visto titulares, leído notas de prensa, y estoy seguro de que muchos de ustedes ya han escuchado algo al respecto. La cuestión es que en un mundo donde el matrimonio es una institución tradicional, con connotaciones románticas, de compromiso y de futuro, las palabras de Kanyaman han sido, por decirlo suavemente, disruptivas. ¿Qué es lo que realmente dijo? ¿Por qué causó tanto revuelo? ¿Hay algo más allá de la simple provocación? En este vídeo vamos a desglosar sus afirmaciones, analizar las posibles interpretaciones y, lo más importante, discutir qué nos dice esto sobre las diferentes perspectivas del amor y el compromiso en la sociedad actual. Prepárense porque esto promete ser una conversación interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis y debates sobre los temas que nos interesan. Ahora sí, vamos al lío. Así que vamos a empezar por el principio, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kanyaman sobre el matrimonio que generó esta ola de sorpresas y hasta cierto shock? Si bien las citas exactas pueden variar ligeramente según la fuente y la traducción, el consenso general es que sus declaraciones se alejaron drásticamente de la visión romántica y de felices para siempre que muchas personas asocian con el matrimonio. Se habla de que él, en lugar de enfocarlo como una unión de amor eterno y compañía incondicional, lo habría descrito más bien como una especie de acuerdo, un contrato o incluso algo que podría tener un propósito más estratégico. Por ejemplo, algunas de las interpretaciones que surgieron apuntaban a que él sugería que el matrimonio, para algunas personas, podría ser una forma de asegurar estabilidad, de tener un respaldo, o incluso una herramienta para alcanzar ciertos objetivos personales o profesionales. No se trataba tanto de la chispa del amor, sino de una especie de alianza práctica. Esto, por supuesto, choca frontalmente con la idea del matrimonio como la culminación del amor romántico, como ese momento en el que dos almas gemelas deciden unir sus vidas para siempre. Y es ahí donde reside el shock. Vivimos en una cultura que en gran medida ha sido alimentada por cuentos de hadas, películas románticas y canciones que idealizan el matrimonio. Se nos ha enseñado a esperar encontrar a esa persona especial con la que compartiremos todo, no solo los buenos momentos, sino también los desafíos, construyendo juntos un camino lleno de amor y apoyo mutuo. Cuando alguien como Kanyaman, con su nivel de exposición mediática, presenta una visión tan pragmática, tan despojada de esa capa romántica, es normal que la gente reaccione. Podríamos decir que él, de alguna manera, expuso una realidad que quizás muchos prefieren no ver o no admitir. Y es que si bien el amor es un componente fundamental para muchas parejas que deciden casarse, también es cierto que otros factores entran en juego. La estabilidad económica, las conveniencias familiares, la presión social, e incluso la simple búsqueda de compañía o seguridad, pueden ser motivaciones que consciente o inconscientemente influyen en la decisión de contraer matrimonio. La pregunta clave aquí ¿es esta visión de Kanyaman tan descabellada? O más bien, ¿nos está obligando a cuestionar nuestras propias expectativas y concepciones sobre lo que significa casarse? Pensemos en diferentes culturas y épocas. En muchas sociedades el matrimonio ha sido tradicionalmente un arreglo entre familias, con un fuerte componente de alianza económica y social, donde el amor romántico era un añadido, no la base. Hoy en día, si bien hemos evolucionado hacia un ideal de amor como pilar fundamental, hemos eliminado por completo esas otras consideraciones prácticas. Lo interesante de las declaraciones de Kanyaman es que, sin importar si uno está de acuerdo o en desacuerdo, nos invitan a una reflexión profunda. ¿Estamos casándonos por amor ciego, o hay un componente de cálculo, por mínimo que sea, en nuestras decisiones? ¿Es una visión cínica, o es una visión realista de las dinámicas humanas? Por un lado, podríamos pensar que es un poco desalentador. Rompe con esa ilusión de amor puro y perfecto. Pero por otro lado, ¿no podría ser incluso más honesto? Reconocer que el matrimonio, como cualquier relación humana profunda, implica también una serie de aspectos prácticos de
Negociaciones de compromisos que van más allá de las mariposas en el estómago. Quizás el problema no está en la existencia de estos aspectos prácticos, sino en cómo los percibimos y los comunicamos. Y aquí es donde entra la interpretación personal. Si Kahneman está diciendo que el matrimonio es un acuerdo, lo está diciendo en un sentido negativo, como si fuera algo despojado de emoción, o lo está diciendo en un sentido neutro como una descripción de la realidad de muchas uniones. Si se interpreta de forma negativa, puede sonar como si desvalorizara el amor o la intimidad. Pero si se interpreta de forma más neutra, podría ser una invitación a ver el matrimonio con más claridad, reconociendo que además del amor, hay una construcción, una alianza que requiere ser mantenida. La reacción del público ese shock nos dice mucho sobre nuestras propias idealizaciones. Nos gusta creer en el amor romántico absoluto, en la unión predestinada. Y cuando alguien nos presenta una visión que se aleja de eso, nos sentimos un poco descolocados, como si nos quitaran una manta de seguridad. Pero, ¿es esa manta de seguridad siempre beneficiosa? ¿O a veces nos impide ver la realidad con mayor claridad? Quizás la clave está en encontrar un equilibrio. El amor, la pasión, la conexión emocional son, sin duda, los cimientos más hermosos de una relación. Pero una relación duradera, y el matrimonio como institución, también requieren de un compromiso consciente, de una voluntad de trabajar juntos, de entender que hay aspectos prácticos que deben ser gestionados. Y si Kahneman, de una manera quizás poco ortodoxa, nos ha invitado a considerar esa otra cara de la moneda, entonces sus declaraciones, más allá de la sorpresa inicial, tienen un valor. No se trata de decir que el amor no importa, por supuesto que sí. Pero tampoco podemos ignorar que una unión a largo plazo implica una estructura, una interdependencia, y sí, en cierto modo, un acuerdo, tácito o explícito, de caminar juntos. Lo que él ha hecho es, quizás, ponerle un nombre más directo y menos romántico a esa dinámica. Y es precisamente esa audacia, esa ruptura con lo esperado, lo que genera tanto debate. En un mundo donde la comunicación es tan rápida y las redes sociales amplifican todo, estas declaraciones se convierten en un detonante de conversaciones importantes. Nos obligan a pensar, a cuestionar, a reafirmar nuestras propias creencias sobre el amor y el matrimonio. Así que, para resumir brevemente los puntos clave que hemos tocado, Kahneman ha provocado sorpresa y shock con sus explicaciones sobre el matrimonio, que se han interpretado como una visión más pragmática y menos romántica de la unión, viéndola quizás como una especie de acuerdo o alianza estratégica. Esto contrasta fuertemente con la idealización romántica del matrimonio que prevalece en nuestra cultura. Sus declaraciones nos invitan a reflexionar sobre las diferentes motivaciones detrás de la decisión de casarse, reconociendo que si bien el amor es fundamental, también existen otros factores prácticos que influyen. Su perspectiva, aunque disruptiva, nos anima a cuestionar nuestras propias expectativas y a considerar una visión más honesta y quizás menos idealizada del matrimonio, sin desmerecer la importancia del amor y la conexión emocional. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje interesante a través de las declaraciones de Kahneman y lo que significan para nuestras propias visiones del amor y el compromiso. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido informativa y, sobre todo, que les haya hecho pensar. Quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su atención significa muchísimo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kahneman? ¿Creen que fue una visión cínica o una visión realista? ¿Han tenido experiencias o han presenciado situaciones que se alineen con su perspectiva? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!